tema de esta noche, diseño original. Y qué importante entender los diseños de Dios, porque son los únicos que pueden funcionar y cumplir su destino. Acuérdate, todos los diseños de Dios cumplen su propósito. Si funcionan conforme a su propósito, funcionan conforme a su diseño, entonces cumplen su propósito, ¿ok? Todo tiene un diseño antes de existir. Todo tiene un diseño antes de existir. Las cosas no vinieron a la existencia por azares del destino, ni nada por el estilo, ni porque hubo una explosión en el espacio y entonces por causas del destino de millones de años se formaron las cosas. No. Todo tiene un diseño muy específico, muy claro para funcionar y cumplir un propósito. Tan solo ve lo que sucede en lo natural, antes de entrar más profundo en lo espiritual. En lo natural, tú mira alrededor de donde estás, mira alrededor y vas a ver muebles, tal vez, vas a ver cosas. Todas ellas estuvieron en la mente del diseñador. Alguien las diseñó antes de traerlas a la existencia. Antes de fabricarlas tuvo que haber un diseñador. Muchas empresas tienen departamentos de diseño. Es ahí donde se diseñan las cosas que se requieren, ¿verdad? Para que funcionen los productos, en fin. Si tú miras a tu alrededor, siempre vas a encontrar, ¿verdad? Reflexionando en los objetos que tú ves, es que alguien pensó en ellos. Alguien los pensó, alguien los concibió en su mente, en su imaginación, con su creatividad y luego los trajo a la realidad. Ese es el proceso por el cual Dios creó todas las cosas. ¿Sabes? Este mundo se pregunta, ¿cómo surgió todo? ¿De dónde viene todo? ¿Cómo comienza todo? ¿Cuál es el inicio y dónde terminan todas las cosas? Hay preguntas que nos hacemos. Cuando yo era joven me acuerdo que preguntaba eso continuamente y decía, pero no alcanzo a entender, ¿verdad? ¿Dónde comenzó todo? Los conceptos como de eternidad y ese tipo de conceptos no los podía entender. Porque yo decía, bueno, pero tuvo que haber algo antes de eso. Pero cuando venimos al conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Padre, entendemos que Él es eterno, que Él existe por sí mismo, que no alcanzaremos a comprender qué hay antes de Dios, porque no hay nada antes de Dios. Dios es siempre, Dios es siempre, Dios es la eternidad. Y la Biblia nos enseña y nos revela que Dios es el diseñador y el creador por excelencia de todas las cosas. Y poder entender a fondo, a profundidad a nuestro Creador es sumamente importante. Por eso nosotros formamos discípulos. Por eso las reuniones siempre van enfocadas a enseñar los principios, a enseñar los fundamentos, a dar a conocer quién es Dios, a formar una relación con Él. Porque es muy importante entender a fondo a nuestro Creador. Es sumamente importante porque esa es la llave para que podamos funcionar y alcanzar nuestro propósito en la vida. Entonces, entendemos que Dios creó la vida con base en principios, leyes espirituales que hacen que todo funcione. Todos estos principios van definiendo cómo funcionan las cosas y cómo podemos alcanzar nuestro propósito. Pero una de las cosas que yo veo más impactantes en la Biblia, después de que Él crea todas las cosas en el libro del Génesis, Él está creando los sistemas de vida, los ecosistemas, todos los ambientes de vida que conocemos en el planeta Tierra. Él está creando los universos, Él está creando estrellas, planetas, todo eso lo está creando Dios, nuestro maravilloso Padre. Pero al final de toda la creación, de todo lo que Él termina creando, faltaba algo muy importante, faltaba lo más importante, lo que motivó a Dios a crear todas las cosas. Lo más importante es el hombre, el ser humano. Y en ese entorno de él estar creando los ambientes y creando todas las cosas, y me llama la atención, no hay mucho tiempo para ver todo ese capítulo 1 del Génesis, pero si tú lo lees, puedes ver que cada vez que Él acaba de crear algo, Él dice, y vio Dios que era bueno. Pero le faltaba algo y al final, lo último que Él creó fue al hombre, al ser humano. Y cuando termina de crearlo, entonces dice esta expresión la Biblia, y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, somos su máxima creación. No te olvides de esto, porque este mundo se ha encargado de decirnos que no valemos, que no estamos a la altura, que nunca lograremos las cosas.
pero la verdad es que en el corazón del Padre nosotros somos la máxima creación. Y quiero pedirte que vayamos al Génesis porque vamos a entender el diseño original en el ser humano. Génesis capítulo 2, verso 7, ahí empieza nuestro caminar en la Biblia para entender cosas profundas. La versión que voy a leer es Nueva Biblia Viva. Génesis 2, 7. Dice, entonces Dios, el Señor, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser. Dice que el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida. Entonces, Dios crea al hombre poniendo su mejor diseño y toma los elementos de la misma tierra. Y aquí hay un dato bien interesante. Los científicos en este tiempo han descubierto que la composición del cuerpo humano está compuesta de los mismos elementos que hay en la tierra. Empezaron a ver que éramos de la misma constitución y de los mismos elementos que hay en la tierra dispersos por toda la tierra. Así que este punto es muy importante porque nos está diciendo que Él tomó del polvo de la tierra y formó al ser humano. Y luego dice que sopló aliento de vida. Dios creó al hombre poniendo el mejor diseño en él, su imagen y semejanza, y su diseño tiene un gran propósito. Así es que formó su cuerpo, pero también puso algo más que su cuerpo. Ese cuerpo no hubiera podido funcionar. Ese cuerpo no hubiera tenido todas las funciones que conocemos hoy, ¿verdad? Si Él no sopla vida en el corazón de este hombre. Entonces dice que le dio vida a su cuerpo soplando aliento, el aliento de Dios. El aliento de Dios se traduce como el Espíritu de Dios. Dios le sopla de su espíritu y le da un espíritu al ser humano. Y ese espíritu está dentro de cada uno de nosotros. Pero estamos viendo el modelo original, estamos viendo el diseño original. Es Adán, el primer hombre creado. Y ese aliento de Dios le da también el poder de pensar, de entender, de sentir, de tomar decisiones. Dios está transmitiéndole un poder impresionante a través de ese aliento de vida. Sopla vida, sopla aliento de vida, quiere decir que le impartió de su misma naturaleza espiritual a ese hombre y le dio la capacidad de percibir todas las cosas que están alrededor y de poder sentir emociones, de poder tener pensamientos, una mente que piense, una mente creativa, una mente que tenga imaginación, recuerdos y una parte de esa alma, ¿verdad? Que la Biblia le llama el alma del hombre, que también puede sentir y puede tener emociones y decisiones. Este aliento de Dios es la vida. Sopló vida sobre este hombre. Así que Adán tiene todo lo necesario para poder alcanzar propósitos grandes de Dios. El propósito está ahí, donde nosotros encontramos la plenitud de Dios desarrollando todas nuestras capacidades y potencial. Entonces, esta primera parte estamos entendiendo. Dios forma del polvo de la tierra el cuerpo, le formó el cuerpo, pero después le impartió algo más profundo. No solo el cuerpo del hombre funciona, sino hay algo más profundo dentro de nosotros que se llama el Espíritu. Vamos a entender un poco más y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos explica esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. La versión que tengo aquí es Reina Valera contemporánea. Está diciendo Pablo que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo aquí que nos santifique por completo y está revelando tres áreas del ser humano, tres áreas de nuestro ser. Ese primer hombre llamado Adán, que le formaron un cuerpo, pero luego Dios sopló aliento de vida. ¿A qué se refiere ese aliento de vida? Y Pablo lo está explicando aquí. Todo nuestro ser está formado de espíritu, alma y cuerpo. Así que quiero explicarte en esta gráfica que te voy a presentar cómo está funcionando el diseño original en la creación. Y vemos aquí en este esquema que estás viendo tú en tu pantalla, el círculo donde dice Dios.
¿verdad? Que está en color rojo, ¿ok? Lo quisimos ilustrar de esta manera, Dios, ¿verdad? Y del otro lado hay varios círculos. Está el círculo café que está por fuera, que representa el cuerpo. Tú puedes estar viendo ahí el cuerpo de Adán. Es el hombre, ¿verdad?, que está unido a Dios y que es Adán. Estamos ejemplificando aquí, ilustrando a Adán a través de este círculo. Toda esa parte café es la parte del cuerpo. Dios tomó del polvo de la tierra y formó el cuerpo. Pero luego dice que sopló aliento de vida, y el círculo de en medio, el círculo que está en rojo, es de la misma naturaleza del círculo de Dios. O sea, le impartió su misma naturaleza. Es el espíritu que está vivo, que le da vida a Adán. Pero esa parte del círculo verde, donde estamos viendo la mente, las emociones y la voluntad, se llama el alma. Por eso está diciendo el apóstol Pablo en Tesalonicenses: espíritu, alma y cuerpo. Así que en este círculo rojo es la influencia del espíritu que está en Adán. Es vida lo que sopló en Adán. Él es el espíritu de vida que está en Adán, y por eso él puede percibir las cosas, puede pensar las cosas. Y entonces, fíjate cómo funcionamos de lo más profundo hacia afuera. De lo más profundo es el espíritu que está vivo en Adán, pero después esto tiene la capacidad de influenciar el alma, y en el alma están las emociones, está la mente y está la voluntad. Así que el espíritu tiene influencia y gobierno y autoridad sobre el alma, las emociones, la mente y la voluntad. Y entonces nuestro cuerpo se alinea a nuestra alma. Así es como funciona el diseño original. Este es el esquema más básico, porque vamos a ir más profundo en las siguientes enseñanzas. Pero en este esquema tan sencillo y en este esquema tan importante vemos cómo la influencia de Dios, esas flechas negras, esas líneas negras que son flechas, ¿verdad?, nos están diciendo de la influencia que tiene Dios, ¿verdad?, sobre Adán. Él está influenciando su ser, no solamente le impartió de su espíritu, sino que a través de ese espíritu él puede tener una relación con Adán. Por eso es que nosotros nos podemos relacionar con Adán, porque esto lo vino a restaurar Jesucristo en la cruz del Calvario. De tal manera que todo lo que está impartiendo Dios, todo lo que le está dando Dios a Adán, ¿verdad? Adán está recibiendo de Dios todo ese amor, toda esa aceptación, esa seguridad, ¿verdad? Ese valor que le hace sentir valorado, estimado, y por eso Adán se siente amado, se siente aceptado, se siente importante y se siente seguro. Hay una conexión muy importante entre Dios y este primer hombre llamado Adán, ¿verdad? Ese es el diseño original, esa es la idea original de Dios, la gran idea de Dios: crear seres que tengan su imagen y semejanza, y que en esa imagen y semejanza tengan libre albedrío, porque el alma funciona con libre albedrío, pero influenciada por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está influenciando nuestras vidas, mi espíritu tiene vida, y entonces mis emociones son sanas, mis pensamientos son sanos, mi mente es sana, y yo en mi voluntad tomo las mejores decisiones. Allí en la voluntad están las decisiones, las actitudes, todo lo que yo puedo hacer, ¿verdad?, pero que viene de mi espíritu. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Entonces, esta gráfica es el diseño original, es el diseño más básico que nos muestra la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. Y dice aquí el apóstol Pablo: sea santificado todo tu ser, que nuestro espíritu empieza a fluir, ¿verdad?, el Espíritu Santo ahí. Entonces nuestra alma es santificada y nuestro cuerpo también. Fuimos diseñados y creados para relacionarnos con nuestro Padre, reflejarlo y manifestar su naturaleza. En ese esquema que vimos, esa es la naturaleza del Padre, impartida en aliento de vida, cuando dice sopló aliento de vida, y entonces Adán fue un ser vivo que tiene vida. No solo es una vida biológica. Hoy en día, que explicaremos en la siguiente, la caída, ¿verdad?, de Adán, cómo se alteró este diseño, pero hoy en día hay muchas personas que no conocen a Jesucristo, que no conocen la salvación de Jesús. Tal vez tienen una religión, pero no tienen la salvación de Jesucristo, no han nacido de nuevo en su espíritu, y por eso no se ha restaurado este ser de espíritu, alma y cuerpo.
y están operando con base en sus emociones, con base en sus pensamientos, y muchas de esos pensamientos y emociones los llevan a malas decisiones. Pero cuando viene Jesucristo y restaura todo eso y nacemos de nuevo, entonces entramos en ese proceso de ser renovados, ¿verdad? Y como Él es espíritu, Él se relaciona a través de nuestro espíritu. Entonces, este diseño, espíritu, alma y cuerpo, tiene un gran potencial para realizar grandes cosas. Y en esta serie aprenderemos y entenderemos cómo lograr grandes resultados en nuestra vida, cómo producir, ¿verdad?, los resultados que Dios quiere que produzcamos. Pero Él quiere que entendamos que nuestro diseño debe de ser restaurado, nuestro diseño debe de ser renovado. Ahora entendemos que esa alma, ¿verdad?, que tiene muchos sentimientos y emociones y que guarda rencores del pasado, que tal vez estamos arrastrando amarguras del pasado, enojos, malos pensamientos, todo eso fue influenciado por otra influencia espiritual. Pero al venir a Cristo empieza a renovarse todo. Todas las cosas comienzan a ser hechas nuevas, dice la Escritura. Hay otro versículo en Génesis capítulo 1, verso 28. Con este diseño que acabamos de ver, se pueden lograr grandes cosas. Génesis 1, 28, Reina Valera 60 es la versión. Y entonces los acaba de crear Dios y dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es muy, muy importante que pongamos atención a este esquema que vimos primero, porque ese es el diseño original. Dios unido al hombre, Dios en perfecto estado de relación con el hombre, impartiéndole, ¿verdad?, sabiduría, impartiéndole vida al hombre. Y de esa forma es que viene entonces este mandato de dominio, viene entonces esta instrucción que Dios le da a Adán y que le da a Eva, y les dice, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. Dios está revelando a Adán y a Eva lo que son capaces de lograr, el propósito por el cual ellos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es un destino grande, glorioso. Y si ellos caminaban en esto, si ellos caminaban en estas 4 cosas que estamos viendo aquí, entonces el diseño original está funcionando, ellos se iban a sentir plenos, allí está la verdadera felicidad, allí encontrarían su plenitud, su realización, algo que todo mundo está buscando hoy en día. Algo que todo el mundo, aunque no esté consciente, aunque no lo sepa, al sentirse mal, frustrado, vacío, quiere decir que está buscando la realización de su vida, que está buscando un camino para sentirse realizado en la vida. Y al no encontrarlo, al no entender su propósito, entonces se siente vacío, se siente triste, se siente frustrado. Son señales que nos da el corazón, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo y conocemos quiénes somos nosotros, podemos comenzar a avanzar hacia nuestro destino. Es un destino glorioso. Pero si no logramos entender lo que Dios está haciendo en la creación, no entenderemos nuestro origen, lo valioso y lo importantes que somos para Él, y entonces no sabremos de dónde venimos ni tampoco a dónde vamos. Y eso es terrible, porque entonces estaremos caminando en frustración todo el tiempo en la vida. Así es que entender lo que somos capaces de hacer y lograr con esta naturaleza restaurada por Cristo Jesús es muy importante. Quiero decirte, iglesia, que este es el tiempo en que Dios te va a estar mostrando para qué estás aquí, por qué viniste a la existencia, cuál es tu asignación en la vida, cuál es tu propósito en esta vida. Sé que los que me están viendo tal vez han pasado por un pasado terrible o un pasado con diferentes cosas que los dejaron marcados, pero el Señor nos dice en esta noche, no te acordarás más de esas cosas pasadas, yo hago cosas nuevas y te quiero revelar de qué estás hecho, de qué estás hecha, cuál es el diseño original, cuál es el diseño en el cual tú puedes caminar. Recuerda, todo lo original funciona. Todo lo original funciona. Cuando compramos objetos piratas que se parecen al original, tienen corta duración, no son de buena calidad y no van a funcionar siempre. Así que bueno, si tú compras cosas piratas, compra originales mejor, porque todo lo original funciona. Y este gran destino
¿verdad?, que Dios tiene preparados para nosotros es para producir grandes resultados. Entonces quiero hablarte con base en este diseño que acabamos de ver, el propósito en el diseño del hombre, en el diseño de Adán. ¿Cuál es el propósito? Porque recuerda, todo diseño tiene un propósito. Y lo primero que Dios le está diciendo, le está revelando y le está manifestando, fructifica. Fructifica, que significa sé productivo. Por favor, sé productivo. Ya está dentro de ti. Lo puedes hacer. Sé productivo. La naturaleza de Dios en Adán es productiva. Tiene todas las posibilidades y todo el potencial de dar grandes resultados. Por eso Dios le está diciendo nada más comunicándole lo que es capaz de hacer. Pero él debía permanecer en una relación con Dios, en una relación con el Padre, para que fuera descubriendo, ¿verdad? Y fuera madurando y fuera creciendo. Hoy en día Dios nos está haciendo un llamado. Hoy en día Dios te hace un llamado, iglesia, a que te relaciones con el Padre, que camines con Él, para que puedas entender cuál es el destino, el propósito para el cual Él te ha llamado. Así que la naturaleza que está en Adán es muy productiva. Ese es el diseño. Lo dotó de grandes talentos y cualidades para producir los resultados del reino de Dios. Ahora, en Cristo Jesús, tú tienes todas las posibilidades y todo el potencial de Dios en ti. ¿Sabes? Tú puedes producir grandes resultados en tu familia, puedes producir un gran matrimonio, puedes producir paternidad efectiva para tus generaciones, puedes ser una persona profesionista produciendo grandes resultados, los que tienen negocios, los que se dedican a alguna actividad empresarial, en fin. Dios te está diciendo, tienes gran potencial para producir grandes resultados, pero necesitamos entender para qué. No solo es para ganar mucho dinero, no solo es para tener propiedades o bienes materiales. Hay un propósito más allá de eso. Y ese propósito es impulsar los proyectos de Dios, los planes de Dios. Y tú en ese caminar, en ese destino, encontrarás tu felicidad. Así es que produzcan una vida plena, nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Y aquí estamos viendo, escudriñando la profundidad del diseño original. Dios está diciendo, produzcan una vida plena en todas las áreas de su vida, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Sean plenos en el espíritu, sean plenos en el alma y sean plenos en el cuerpo. Ese es el equilibrio correcto, es el diseño original. Cuando alguien está enfermo en el cuerpo, no está en equilibrio. Cuando alguien está enfermo en su alma, emociones enfermas, o la mente afectada, tampoco está en equilibrio, ¿verdad? Cuando alguien está en tinieblas, en oscuridad, su espíritu está en oscuridad, entonces tampoco está en ese equilibrio, en ese diseño original. Y Dios nos está haciendo un llamado hoy, que estemos en la luz, que estemos en ese perfecto equilibrio. Somos luz, la vida de Dios está fluyendo en nuestro espíritu. Jesús le dijo a una mujer de Samaria, de tu interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y se refería al fluir del Espíritu Santo, que sería como un río dentro de nosotros. Date la oportunidad, iglesia, date la oportunidad, tú que me estás escuchando, de que fluya el Espíritu de Dios dentro de ti, porque entonces el alma estará renovada, estará sanada y tu cuerpo obtendrá sanidad también. Todo esto lo logró Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿No es maravilloso? ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesús, el que nos vino a salvar, el Hijo de Dios? ¿Cuántos dan la gloria a Él? Amén. Número 2. Multiplícate, les está diciendo Dios a Adán y a Eva. Multiplícate, que quiere decir reproduce tu naturaleza. Reproduce tu naturaleza, esa naturaleza perfecta por la cual ya fuiste creado, le está diciendo Dios a Adán. Adán, tienes mi imagen y semejanza. Adán, tienes características maravillosas que vienen de mí. Yo te soplé aliento de vida. Tienes a mi espíritu. Tienes la vida fluyendo dentro de ti. Habilidades, capacidades y talentos. Ahora reproduce esa naturaleza en todas tus generaciones. Entonces, en la naturaleza de Adán, él tiene el poder de multiplicarse y de reproducir esta naturaleza. Y no solo está hablando de una reproducción biológica. Se refería también a eso, había que poblar la tierra. Pero no era eso, eso es muy sencillo, sino transmitir toda esta naturaleza y todo este potencial a todas las generaciones.
Sabes que todo lo que tú haces, lo que tú hablas y lo que tú dices se está transmitiendo a tus hijos, te estás multiplicando en ellos y no te extrañe que al rato ellos hagan lo que tú haces, ¿verdad? Hablen de la manera en que tú hablas y tengan actitudes como las que tú tienes y tú te darás cuenta, este se está pareciendo mucho a mí y no me gusta tanto esto porque he reproducido algo que no quería reproducir en ellos, porque ese es el diseño original. Pero cuando está todo sano en tu corazón, cuando está transformado tu corazón, entonces reprodúcete, entonces multiplícate sobre la tierra. Es por eso que lo que tú haces tiene que crecer, tienes que avanzar. Y ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito por el cual Dios nos dice, congréguense, reúnanse, aprendan en el ambiente de la iglesia, en el ambiente de nuestras reuniones. Cuando tenemos nuestras reuniones presenciales con la iglesia, en ese ambiente está el Espíritu Santo afirmando muchas cosas, está el Espíritu Santo impulsando muchas ideas, sabiduría que viene de Él, muchos 20 se están cayendo, ¿verdad? Mucho entendimiento y las personas crecen. Y las personas que son constantes en congregarse, en reunirse, en estar bajo ese ambiente, esa atmósfera de la presencia de Dios, son las que crecen más rápido, son las que avanzan más rápido y pueden multiplicar y reproducir una naturaleza que está formada en ellos, una naturaleza mejor a sus generaciones. Así que somos muy productivos, pero también estamos listos para reproducir lo que somos. Multiplicarse, ¿verdad? No solo es reproducirse biológicamente, sino también es influenciar sobre otros, instruir a otros, entrenar a otros, guiar a otros, dejar un legado a otros, ser de inspiración. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz de este mundo, ustedes van a alumbrar a los que andan en tinieblas. Cuando hablan contigo, cuando ven la sabiduría que sale de tu boca, cuando ven el ejemplo que está en ti, tú alumbras a las personas que estaban en tinieblas, en sus errores, eso quiere decir estar en tinieblas, y los sacas de ahí. ¿No es maravilloso este diseño original? Diseño original que vino a ser restaurado por Cristo Jesús. Esta imagen y semejanza de Dios en nosotros puede reproducirse en otros, y ahí es donde nosotros queremos que muchos conozcan al Señor, para que ellos avancen, crezcan y venzan todos los obstáculos de su vida. Amén. Número 3 que les está diciendo aquí, en Génesis 1:28, les está diciendo sojuzguen, sojuzga. Le dice a Adán sojuzga, ¿verdad? Quiere decir dominar, domina, vence, profundiza, ¿verdad? Entonces esta naturaleza en Adán es una naturaleza que puede vencer todo obstáculo, toda limitación. La ley de las limitaciones nos dice que hasta donde tú llegas a creer, lo que tú llegas a creer, hasta ahí va a ser el límite donde vas a crecer en la vida. Pero el espíritu que está en nosotros es un espíritu que nos lleva a romper los límites. Rompe los límites. Cuando tú te atreves a creerle al Señor, cuando tu fe está sustentada en sus principios, en su palabra, tú comienzas a romper los límites y eso quiere decir domina, sojuzga, gobierna, ¿verdad? Domina todo lo que se opone a los propósitos de Dios. Dios sabe que podemos enfrentar obstáculos, pero que nos ha dado una naturaleza que puede vencer. Sojuzgar quiere decir vencer y dominar sobre las circunstancias. No tengas temor porque Él no nos ha dado un espíritu de miedo, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que está dentro de nuestra naturaleza poder dominar cualquier desafío de la vida. Algunos están viendo desafíos en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que está llegando a una etapa donde ya va a ser otra parte de la pandemia, donde ya no va a ser tan peligrosa, me explico, ¿verdad? Entonces está terminando la pandemia para convertirse en una enfermedad endémica, pero los desafíos que atravesamos, tal vez alguien todavía tenga temores, miedos de salir, de ir a congregarse, en fin, y Dios está desafiando nuestras vidas, pero aplica tu fe y rompe todos los límites. Rompe todos los límites. ¿Sabes? También hay otra explicación acerca de sojuzgar y quiere decir ve más profundo. Cuando tú vas más profundo puedes dominar. ¿Cómo tú puedes dominar cualquier circunstancia?
profundiza en los temas, profundiza en Dios, profundiza en su palabra, profundiza en conocer más acerca de Él. Entre más conoces de Él, su naturaleza es más impartida en ti, ¿verdad? Y empiezas a entender quién eres tú, y entonces en ese sentido tú dominas. Fuimos hechos para dominar, fuimos hechos para vencer los obstáculos. Y el número 4 dice señorea, que quiere decir gobierna. Gobierna. Tienes una naturaleza de gobierno porque el Espíritu Santo está en ti, porque tienes la influencia del Espíritu Santo, porque tienes la naturaleza del Padre, imagen y semejanza del Padre. Entonces Adán le está diciendo, señorea, gobierna. En otras palabras, liderea sobre la tierra, sobre toda la creación. Vas a estar gobernando sobre la creación. Esta naturaleza de Dios en Adán puede producir un liderazgo de gobierno. Y gobierno quiere decir dirigir, cuidar, administrar, establecer el orden, crear nuevas cosas. Todo eso quiere decir gobernar. Es muy distinto, ¿verdad?, a lo que conocemos de gobernar en este tiempo, los gobiernos de las naciones. Pero gobernar aquí en el reino de Dios, en el contexto en que está hablando la Biblia, es dirigir, cuidar, administrar todos los recursos que Dios da, establecer orden, ¿verdad? Ser creativos, multiplicar. Entonces estas 4 cosas que están en Adán son parte del diseño original, donde nuestro espíritu, alma y cuerpo van a operar, ¿verdad? Operamos en lo natural, pero todo viene desde lo espiritual, y de lo espiritual pasa al alma, donde está la mente creativa, donde está la mente que razona, donde está la mente que puede tener ideas y pensamientos abundantes con base en todo lo que está recibiendo el Espíritu, ¿verdad? Y entonces comenzamos a crear cosas. La creatividad viene de ahí y comienzas a crear y usas tu cuerpo para hacer cosas correctas. ¿Ok? ¿Se está entendiendo el diseño original? Así que Dios está dándole una gran posición al hombre en la creación. Dios en ellos puede producir tremendos resultados de productividad. ¿Sabes? Yo sé que muchos de ustedes, los que me están viendo, les va bien en diversas áreas, están saliendo adelante en algunas áreas de su vida, pero otras como que están atorados, como que no avanzan, como que no se sienten plenos. Y Dios te está diciendo en esta noche, yo quiero prosperar todas las cosas en tu vida, y necesitas entender cuál es tu diseño, necesitas entender que has nacido de nuevo, necesitas entender que si no has tenido el toque del Espíritu Santo para nacer de nuevo, si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, esta es la oportunidad para que lo hagas, porque hay un diseño listo para ser traspasado, restaurado en ti al nacer de nuevo. La Biblia dice que nacemos de nuevo en el Espíritu, viene nuestro espíritu renacido desde lo más profundo de nosotros por causa de Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, y nacemos de nuevo en el Espíritu, y entonces nuestra alma comienza a renovarse, nuestra mente comienza a renovarse, y nuestro cuerpo comienza también a sanar, y se refleja en nuestra vida. Esta es la esencia del propósito del ser humano. Todos venimos aquí con un propósito, y todos vivimos diferentes contextos de vida. Algunos son empresarios, algunos son trabajadores empleados de alguna empresa, otros están en casa formando a las generaciones, a sus hijos, en fin, diferentes contextos, pero todos tenemos un llamado a fructificar, a ser productivos, tenemos un llamado a multiplicar, a reproducir, ser de influencia con esta naturaleza que tenemos un llamado a vencer y a dominar, a establecer el reino de Dios en el ámbito de la familia, en el ámbito de la empresa, a donde quiera que estemos desarrollando nuestra vida. Tenemos un llamado a señorear, como dice la Biblia, o gobernar, administrar los recursos. Lo más difícil muchas veces para todo cristiano es que cuando Él te bendice y tienes la abundancia, ahora tienes que ser sabio para administrar, tienes que ser sabio para ser generoso, tienes que ser sabio para expandir el reino de Dios. Cuando usas los recursos para expandir su reino, entonces Dios bendice con más. ¿Cuántos están entendiendo aquí este mensaje? El diseño original, lo que Dios hizo desde el principio en Adán, y que se perdió, porque veremos la siguiente parte, la caída, cómo es que se perdió y cuáles fueron los resultados de eso, y cómo en la restauración, en la salvación, vino Cristo Jesús
a recuperar todo. Así es que yo te digo que si estás pasando por un mal momento, si los recursos no han llegado, si eres empresario, comerciante, profesionista, ama de casa, estudiante, cualquiera que sea, ¿verdad? La actividad que hoy tú tengas, el contexto que te rodea, el ambiente que te rodea, Dios está diciendo: tienes una naturaleza para producir grandes resultados. Sé el mejor estudiante, sé la mejor persona que está desempeñándose como estudiante, sé la mejor ama de casa. Con tus hijos reproduce grandes cosas, enséñales la fe, enséñales a conocer a Dios, enséñales cómo en Dios van a encontrar destino, cómo su futuro está en Dios, enséñales todas estas cosas. Amén. Si eres un empresario, pues es obvio, ¿verdad? Avanza, crece, realiza cosas que Dios te va a desafiar a hacer. Produce, multiplícate, vence, domina y prospera. Esa es la realidad. Sabes, las riquezas están aquí dentro de nosotros. Muchas veces podemos encontrar personas que ya lo saben y que por azares de cualquier cosa, ¿verdad?, que pasó en su vida, se fueron a la quiebra, fracasaron, perdieron un negocio. Y cuando yo platico con esas personas, lo que yo les puedo decir es: ¿sabes qué? Pero las riquezas no están afuera. En el reino de Dios no hay pérdida. Las riquezas están dentro de ti, porque tú con esa naturaleza te vuelves a levantar, con esa naturaleza que gobierna dentro de ti, vuelves a levantarte y vuelves a avanzar y vuelves a crecer. Así es que no hay forma de que perdamos en el reino de Dios, iglesia, no hay forma. Si hay alguna enfermedad en esta noche, vamos a orar por cada una de las necesidades de enfermedad, vamos a orar por toda situación de petición y de necesidad, pero tienes que comprender que este diseño original que estamos viendo en Adán funciona, cumple su propósito, pero cuando nosotros nos damos cuenta que nos faltan cosas de ahí, tenemos que entender todas estas enseñanzas de los diseños de Dios, porque el Espíritu Santo, yo estoy seguro, nos va a dar revelación, nos va a dar entendimiento, nos va a dar convicción de que ya operamos en eso, que ya podemos caminar en ello. Así que esta es la conclusión donde el Evangelio de Dios nos quiere llevar, el Evangelio de Jesucristo. La salvación consiste en que todo se ha restaurado, una nueva oportunidad de vida. La salvación nos dice que se restauró la relación con el Padre, podemos ir con el Padre, como vimos esa gráfica del principio, ¿verdad? El círculo de Dios con el círculo del Espíritu del hombre conectados ahí, y el espíritu, el alma y el cuerpo influenciados por ese espíritu vivo. Dios nos impartió aliento de vida cuando naciste de nuevo, cuando viniste, ¿verdad?, a la iglesia, oramos por ti y recibiste al Espíritu Santo, el impacto del Espíritu Santo. Algunos no pudieron estar de pie, ¿verdad? Y en fin, todo eso implicó que el Espíritu Santo estaba impartiendo vida a tu espíritu y naciste de nuevo. Ahora estás en un proceso de ser renovado, estás en un proceso de renovar tu entendimiento, tus pensamientos y de sanar y de renovar todas tus emociones. ¿Alguien está conmigo aquí en este mensaje? Entonces, concluimos. El diseño original es perfecto. Dios puso su naturaleza en nosotros y nos dio la capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Ese es el alma del hombre, y podemos con ese diseño cumplir nuestro propósito, porque recuerda el fundamento, un principio muy importante: todo diseño de Dios cumple su propósito. ¿Cuántos dicen amén y cuántos dan gracias a Dios? Porque estas enseñanzas nos dan esperanza de cosas buenas que vendrán. Yo pensaba que mi vida ya había terminado. Yo pensaba que ahí estaba todo, que yo iba a terminar por ser de la misma forma, con los mismos defectos, con las mismas costumbres y la misma manera de pensar. Pero quiero decirte hoy, después de todos estos años, que no soy el mismo. Me he dado cuenta cómo puedo ser productivo. Me he dado cuenta cómo puedo impartirle a otras personas para reproducir todo lo que Dios me da en otras personas, porque esa es parte de nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza maravillosa para producir grandes resultados.